Este es el libro de Carlos Castaño, es jefe paramilitar y máximo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, mismo libro del que el expresidente Álvaro Uribe compartió 2 páginas después de conocerse las declaraciones de Mancuso. Las autodefensas intervinieron de manera directa en elecciones al Congreso el 10 de marzo del 2002 y también de manera directa en las elecciones de mayo del 2002 de presidencia. Al igual que lo hizo la cuenta oficial del Centro Democrático. Allí señalan que Castaño, en entrevista con Darío Arismendi, dejó claro que no votarían por Uribe, y con esto el expresidente quiso desvincularse de este grupo, pues allí está subrayado lo siguiente: en el caso del candidato a la presidencia Álvaro Uribe Vélez, a quien no conozco personalmente, la base social de la autodefensa lo considera su candidato presidencial, pero ahí mi gente se equivoca. Álvaro Uribe le conviene al país, pero no a las Autodefensas Unidas de Colombia. Sin embargo, si continuamos leyendo, nos encontraremos con esto: Álvaro Uribe Vélez es en el fondo el hombre más cercano a nuestra filosofía. Su idea de crear las Convivir, unas cooperativas donde los ciudadanos colaboraban de manera organizada con las Fuerzas Armadas, suministrando información y en algunos casos portando armas amparadas para su defensa personal, es el mismo principio que le dio origen a la autodefensa. Asimismo, el ex paramilitar Pablo Hernán Sierra afirmó tener pruebas en contra del expresidente Uribe como creador de las autodefensas, según lo titula la revista Cambio. El Partido Conservador, que su jefe máximo era el doctor Luis Alfredo Ramos, se le puso a Álvaro Uribe para la gobernación 1.250 votos, siendo un municipio conservador. También menciona que Uribe fue el referente político del grupo armado y afirmó tener un video de una reunión entre Uribe y las AUC en Puerto Berrío entre 1998 y 1999. De hecho, estas fueron las palabras de Hernán Sierra en entrevista con Julio Sánchez en la W Radio. Mis pruebas son 2 sentencias que ya tengo en firme, ya no es solamente lo que estoy diciendo yo, es lo que están diciendo ya los jueces, porque son dos sentencias que vinculan, son las 2 primeras sentencias que existen en Colombia sobre la fundación y creación de lo que terminó llamándose Bloque Metro, donde comprometen al expresidente Álvaro Uribe y los que la fundaron, porque yo estoy diciendo que los fundadores y creadores de la estructura militar era el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe, Pedro Juan Moreno Villa, Santiago Gallón y los hermanos Juan Guillermo y Luis Alberto Villegas. A esta entrevista invitaron a Álvaro Uribe y esto fue lo que dijo: todas mis reuniones fueron públicas y abiertas. Nadie se identificó ni fue reconocido como paramilitar. Nadie habló de temas de extramilitarismo. Me reuní en muchas partes del país abiertamente con los ciudadanos, no tenía reuniones privadas, secretas, nunca las he tenido. Y ante las palabras del expresidente, Hernán Sierra le respondió lo siguiente: y le quiero decir al expresidente Uribe que claro que yo fui capturado como fueron capturados todos los jefes negociadores del Estado Mayor de las Autodefensas, porque Uribe eso fue lo que hizo con nosotros, nos invitó a un proceso de paz y a todos los jefes les puso seguridad y nos capturó a todos simultáneos. Ramón Izaza, Julián Bolívar, Ernesto Val fueron capturados en la casa Villa Esperanza, una casa de paz en Antioquia, y de resto todos los jefes, y los recogieron a todos, es lo que el país no sabe, y los llevaron a una estación de policía en Río Negro, y fue un delegado del gobierno, no sé si fue el comisionado quién, y les dijeron a todos: señores, el presidente Uribe está en la posesión del presidente Calderón en México, el que se quiera ir se puede ir, tiene la puerta abierta, firma este documento para comparecer a los tribunales de justicia y paz, o el que se quiera ir, no, y si es capturado de puertas para afuera, será extraditado inmediatamente a los Estados Unidos. ¿Por qué no cuenta pues él eso? Que nos dejó tirados, que creímos en un proceso y enseguida nos capturó a todos. ¿Por qué no le cuenta la verdad al país qué fue lo que hizo con nosotros? De hecho, Canal 1 publicó un video de octubre de 2001 donde se observa al expresidente Uribe en reunión con las AUC. Este es uno de los cortes inéditos del video que el abogado Dan Kovalik le entregó a Condoleezza Rice, junto con una carta en la que sugiere investigar las relaciones entre el hoy presidente Álvaro Uribe y las AUC. Las palabras de Hernán Sierra las compartió el senador Gustavo Bolívar y se despachó fuertemente contra el expresidente. Al gran colombiano lo acusan los jefes paramilitares, no solo Mancuso, por masacres y falsos positivos en su gobierno, y sigue campante por toda Colombia como si nada, hablando de moral y recomendando candidatos. Que en Colombia haya intocables es aberrante y debería avergonzar. Por eso hay que elegir un buen alcalde.
Si el doctor Federico se lanza, ahí estaremos con él. Pero venimos a pedir un gran apoyo a nuestra lista de consejo, para tener un consejo con toda la seriedad y con toda la capacidad de lucha. Pero es que aquí el problema no es el delito de injuria y calumnia que él me denuncia a mí. Aquí el delito de fondo, ¿cuál es? Que aquí hay unos delitos de lesa humanidad. Aquí hay unas masacres, hay unas desapariciones. Aquí hay conformación de grupos de autodefensa donde él es responsable. Él lideró esos grupos. Como lo he dicho yo, el expresidente Álvaro Uribe fue nuestro referente. Fue nuestro referente desde su plataforma política e ideológica. Fue nuestro referente para nosotros avanzar en la represalia que nosotros tuvimos contra las guerrillas marxistas en Colombia. Así como para las guerrillas su referente fue el mismo Partido Comunista, para las guerrillas fue referente personajes como Fidel Castro, como el Che Guevara, como Stalin. Para las guerrillas colombianas, para nosotros lo fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue nuestro referente. Como digo yo, el expresidente Álvaro Uribe nos entregó el fusil y después nos lo quitó. Pero ¿será referente o parte integrante? Las dos. Fue referente e integrante, porque es que Álvaro Uribe por eso fue tan contundente cuando fue presidente. Por eso fue tan contundente. Es más, yo he dicho que el proceso de paz que se está dando hoy en La Habana, Cuba, nació en el Caguán. ¿Por qué nació en el Caguán? Porque cuando Tirofino dejó esperando con la silla vacía, la famosa silla vacía, al expresidente Andrés Pastrana, todo el mundo le tira el agua sucia al presidente Pastrana, pero resulta que uno de los trabajos más importantes para que hoy se esté dando la consecución de la paz de este país es lo que inició el expresidente Andrés Pastrana cuando conformó y con la ayuda de los Estados Unidos el Plan Colombia. Es por el Plan Colombia que el Estado colombiano se empieza a fortalecer, empieza a profesionalizar sus fuerzas militares. Antes del Caguán no le conocíamos el rostro a la guerrilla. Cuando se da lo del Caguán es donde nosotros le conocemos el rostro a la guerrilla y ya sabemos con quién estamos peleando. Cuando eso se da y que el pueblo colombiano conoce y ve el poder de la guerrilla, para ese entonces el Estado colombiano prácticamente era un Estado fallido, no tenía con qué combatir las guerrillas colombianas. De ahí que ahí es donde se fortalecen las autodefensas. Y hubo tanto acompañamiento por parte de la fuerza pública, porque hace unos años atrás no nos puede olvidar que muchos de los municipios y ciudades de este país estaban secuestradas por las guerrillas. Digo secuestrados era porque no nos podíamos mover de un pueblo a otro libremente.